A ver, entonces, esta es la propuesta que yo te haría, a ver, ¿qué te parece? En lugar de que busquemos creencias, ¿por qué no las cambiamos por hipótesis que podamos demostrar? Cambia. Entonces la creencia no me sirve de nada, porque en el momento en el que yo tengo una creencia que no puedo demostrar, no la puedo demostrar, y mi búsqueda de conocimiento acaba de terminar. Entonces es como decir, quiero buscar una pareja que yo sé que existe y como sé que ya existe, ya no la busco. Pues ya te perdiste de toda una experiencia, ¿no? Entonces, si en lugar de tener una creencia que no o sea, me da un poco de paz porque todos tenemos miedo o todos tenemos que enfrentar la muerte y todos tenemos que enfrentar la impermanencia. Y tal vez no nos da miedo a todos, pero es parte de la existencia humana que tenemos que enfrentar, y la religión y la filosofía y otras cosas pues existen en parte, para contestar esa pregunta. Ahora, yo lo que digo es, si en lugar de tener una creencia que la tengo, sí, tal vez me da un poco de tranquilidad creer esto o creer aquello, pero lo que me pasa a mí es que digo, bueno, ya se acabó, ya tengo una creencia y ya no me muevo. Y como dije que soy ante todo científico, lo que yo hago es decir, no, mejor voy a cambiarla por una hipótesis y ahora voy a tratar de ver cómo lo verifico, lo niego o lo confirmo. Entonces dice David, pero ¿cómo vas a confirmar Dios y la existencia y ese tipo de cosas? Pues es que de eso se tratan las filosofías como el taoísmo y el sufismo y el budismo. Se trata no de conceptos, se trata de tu experiencia con realidades diferentes. ¿Pero la experiencia individual? Claro. Claro. Que lo intentamos tratar desde una experiencia colectiva. Todo el mundo debe entender lo que es Dios desde el colectivo y es una experiencia quizás individual. Pero es que otra vez por el paradigma, ¿dónde está el fenómeno? Si vamos a estudiar río, el fenómeno está allá afuera. Si vamos a estudiar relámpago, el fenómeno está ahí. Si vamos a estudiar conciencia, pues depende de cada uno. Entonces, para mí lo que ha sido, en lugar de tener creencia, yo prefiero tener experiencias. Exacto. Claro. Y mi vivencia de aquello, del ser, o mi vivencia de la conciencia, o mi vivencia. Entonces, un área para mí de investigación de esto, y vino del escrito de la obra de Shakespeare de Hamlet, para mí fue un instructivo. Hay una parte donde dice, to die, to sleep, no more, and for a sleep to say, we end the heartache and the thousand natural shocks. En la de to be or not to be, lo que dice es morir, dormir, no más. Y por un sueño, o sea, lo que está haciendo es comparando los sueños y la muerte. Esa comparación es común en ciertas tradiciones, por eso hay yoga de los sueños, por eso en la tradición tolteca está el arte de ensoñar. Porque yo lo que me decía de pequeño, y estoy hablando cuando tenía 6 años, 8 años, yo decía, a ver, yo soy yo, va, aquí soy yo, ¿ok? Me duermo y no soy yo, no estoy, eso no me gusta. Y despierto y vuelvo a estar. ¿Dónde estoy yo cuando duermo? Cuando duermo, claro. Y entonces decía, bueno, ahora cuando duerma voy a cacharme el momento en el que yo no estoy para ver dónde estoy yo. Y lo que ocurrió después de tratar eso durante muchas semanas es que un día desperté dentro del sueño. ¿Sueños lúcidos? Y empecé a tener sueños lúcidos. Nadie me enseñó, nadie me dijo, fue mi experiencia y eso es mi experiencia de vida, mía, es mi tesoro. Y para mí, ese estado y el ámbito de la muerte tienen un cierto parecido, por lo menos para mi búsqueda. Y yo creo que por eso Shakespeare lo estaba comparando, ¿no? Entonces, ese nos morimos, ¿y dónde estoy yo? Yo pienso, depende cómo está mi yo cuando muera, igual que cómo está mi yo cuando duermo. Entonces empecé una búsqueda con sueños lúcidos, como investigación de mi experiencia con la espiritualidad concreta, que yo pueda demostrarme, ¿vale? Perdona que te quiero hacer un inciso ahí. Tengo una teoría personal que por eso tanta gente tiene
y usa pastillas para dormir tiene miedo al ir a dormir por el descontrol, por ese acercarse a la muerte que implica el dormir, porque desapareces como ser. Yo lo he vivido también, yo he tenido muchos años de miedo de ir a dormir. En el momento que acepté la muerte, empecé a dormir más en paz. Y es algo que resueno muchísimo con lo que dices. Sí, entonces te decía que hay que poderlo demostrar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una vivencia que yo tuve que para mí me cambió mi forma de entender qué es un sueño y qué es un sueño lúcido. Estaba yo en India, tuve un sueño lúcido y en el sueño me encontré a mi vecina. Y en el sueño tuvimos una charla, yo desperté, anoté el sueño, ella despertó, anotó el sueño, me encontré con su hermana, le platiqué lo que había ocurrido y me dijo, sí, mi hermana anotó el mismo sueño. Entonces yo lo que pienso, siendo científico, como hipótesis de trabajo es, si yo ahorita te mando una liga de Zoom y nos vemos en Zoom, tú no vas a decir que eso es brujería y que es de lo... No, vas a decir, pues estamos en un área de información que se llama Internet. Yo tengo un ordenador que tiene un módem y buena señal. Y tú también, y nos encontramos. Si el cerebro claramente es mucho más complejo y sofisticado que un móvil, y mucho más antiguo, que no pueda hacer básicamente lo mismo y que no haya un Internet humano que lo descubrió Jung y le llama inconsciente colectivo, pues ese es el Internet de la conciencia, por llamarlo así, o los registros akáshicos para los hindús. Entonces, si yo estoy en un sueño lúcido, estoy en un nivel de información y estoy haciendo hipótesis. Si tú estás en ese nivel de información y nos encontramos ahí, es como que mi módem y tu módem en un espacio de Internet se encontró y tuvimos una charla, ya está. ¿Por qué eso no? Ahora, eso nos lleva a poder investigar planos de existencia que no necesariamente sean los planos biológicos, anatómicos, fisiológicos, materiales, pero otra vez, el paradigma no da para investigar eso todavía. Porque la experiencia, por ejemplo, la experiencia de muerte que tuve yo a los 30 años, cuando recuerdo estar en ese espacio, esa dimensión, en ese mismo lugar, pero con unos seres de luz delante mío, notaba que había cogido un ascensor y estaba en un lugar, en un plano astral distinto, aunque la conciencia era muy similar a la que tenía en la Tierra, pero simplemente había subido a una dimensión. Y oí una vez, creo que fue en un podcast de Joe Rogan, que hablaba de una explicación sobre las abducciones de aliens, que es exactamente eso, es como en los sueños, cuando when you tune the radio, cuando estás tocando el dial de la radio, sí, o los walkie-talkies, a veces en los sueños llegas a un dial en el cual estás en un sistema dimensional muy similar a esos seres que quizás desconocemos de otros lugares, y que en ese momento hay la abducción, pero que no es una abducción, es simplemente que you match up con ellos, es como clic y entras en su espacio. Y creo que va por ahí. Claro, pero te fijas que empiezas a usar terminología de ondas, de física. Es correcto, es lo que te decía. Y entonces empezamos a llegar a un lugar en donde los budistas, los taoístas, los sufis, los monjes, la gente, los ascetas y los físicos y los investigadores vamos a llegar al mismo lugar. ¿Sabes? Por eso decía que la actitud mía es, yo no quiero una creencia porque me quita la diversión del descubrimiento de la vida. Ahora, lo que tú acabas de decir lo dicen los huicholes en México, lo dicen los brujos en estados, ya sabes, los huicholes, que son una de las comunidades prehispánicas más antiguas de México, que son los que tienen su relación con el jicuri, que es el peyote, y ellos dicen que tienen su hermano mayor y describen esto, y ellos tienen experiencias de estados de conciencia alterados en grupo. O sea, ellos viajan juntos, ya no es individual. Y claramente conocen hermanos mayores que les llaman ellos o guías, como lo que estás describiendo. Es un fenómeno. Yo lo que digo es, ¿por qué voy a negar el fenómeno si hay tribus en Australia que cuentan estas historias y lo viven como una realidad, en África también, los antiguos druidas también, etcétera? El tema de la ayahuasca. Tal cual. Entonces, para mí todo eso es la experiencia humana y tiene un gran valor. Por eso no le llego a estos temas con una creencia en mente.
lo que trato de hacer, cuando puedo ser pragmático como te lo mostré, soy pragmático con lo de las causas. Pero cuando no toca, cambiamos de paradigma y usamos otra herramienta. Lo importante yo creo es que cada quien llegue a sus propias respuestas y su propia búsqueda.